Buenas tardes, Dios le bendiga. Sean bienvenidos a su programa Filtro de las Escrituras a través de su emisora radial Ensof Radio, quien les acompaña su hermano y amigo Harry Polanco. En el día de hoy tenemos un tema sumamente poderoso, la cual va a ser de impacto y de edificación para cada uno de los oyentes. Como cada sábado tengo mi hermano, mi compañero y amigo Michael Abreu. Michael, un saludito a esas personas que se encuentran en la transmisión en vivo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que la paz del Eterno os cubra a cada uno de ustedes y pueda ser de bendición cada una de las palabras que estaremos hablando en el día de hoy. Amén, amén. Vamos a hacer un clamor a Dios presentando lo que vamos a hacer en este día. Eterno Padre, de una manera especial presentamos todo lo que vamos a hacer en esta hora. Permite que seas tú tocando los corazones y que las palabras sean de edificación para cada uno de los que nos escuchan. Bendecimos la vida de cada persona que es fiel a este programa cada sábado. En el día de hoy vamos a hablar de la Pascua y su conexión con el Mesías. Hablaremos de la Pascua y su conexión con el Mesías. Vamos a estar leyendo de inmediato en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 2. Dice así: Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros, el mes de Abib. Ha sido establecido por el Eterno como el primero de los meses del año. Vamos también a leer Levítico, capítulo 23, versículo 5. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Bendecido sea el Eterno. Entonces, el tema que vamos a tratar en el día de hoy es la Pascua y su conexión con el Mesías. La Pascua y su conexión con el Mesías. Entonces, algo que queremos destacar, que es importante que destaquemos. En Filtro de las Escrituras hablamos cada sábado de mandamientos. El día de hoy vamos a hablar del mandamiento de la Pascua. Es importante que estés muy pendiente de cada una de las informaciones que hablaremos porque serán de mucha bendición. Entonces, algo que también que queremos destacar es que la Pascua es la primera de las fiestas bíblicas establecidas por el Eterno. Es la primera de las fiestas. En la Biblia, en la Torá, hay 7 fiestas que comúnmente en el pueblo cristiano no son celebradas. No son celebradas, no son guardadas, no son observadas. Porque he escuchado que muchos dicen, no, porque ya todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Es decir, ya eso pasó. Esas fiestas son para los judíos, son judías y los cristianos no tenemos que guardarla. También otra cosa que comúnmente escuchamos es que en la Biblia, en Gálatas, el apóstol Pablo y dice que Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Entonces, y por eso, como las fiestas y estos temas están en el Antiguo Testamento, hermano Michael, que no es testamento. El término testamento es un término, se podría decir, erróneo, ya que ¿qué es un testamento? Así es. Un testamento no es nada más y nada menos que un documento por escrito, ¿entiendes? Y notarizado inclusive por un abogado, ¿entiendes? Cuando una persona ya, especialmente el padre de la casa, la cabeza, ¿verdad?, iba a fallecer, y esa persona tenía propiedades, bienes, herencia. Exacto. Pues entonces todo eso era documentado ahí para que cada uno de sus hijos sepan cuál es la porción que le corresponde. Exacto. Entonces, muy bien, hermano Marco. Entonces, el término testamento no se corresponde con como lo llamamos Antiguo Testamento, porque no es un testamento, no es un testamento. Si usted quiere, llámelo Viejo Pacto, Nuevo Pacto. Entonces, pero ese no es el tema el día de hoy. Lo que sí es que normalmente decimos, donde la Biblia dice, no, ya Cristo nos libró de esa maldición, y que Cristo también dice, porque también dice que Él llevó en la cruz, es decir, la ley, que ya se llevó todo en el sacrificio de Cristo y que estamos bajo el tiempo de la gracia y no en el tiempo de la ley. Ahora, ¿a qué ley se está refiriendo? ¿A qué ley se está refiriendo? Es importante
que al momento de estudiar las escrituras busquemos, como hemos destacado en este programa, varias versiones bíblicas, varias Biblias, porque la Biblia Reina Valera para todos los tipos de ley menciona la palabra ley. Entonces, cuando usted ve que el apóstol Pablo dice que ya no estamos bajo la gracia, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que Cristo nos libró de la maldición de la ley, ahora, ¿a qué ley se está refiriendo? ¿A qué ley se está refiriendo Pablo? Si usted lee el contexto de ese texto, usted se va al título, el título se lo dice, la ley del pecado. Entonces, por eso muchas veces decimos que todos esos escritos que están escritos, como usted lo conoce en el Antiguo Testamento, como se conoce, decimos que son de los judíos. Decimos que ya eso pasó, que Cristo nos libró de esa maldición de la ley, no sabiendo a qué tipo de ley se está refiriendo. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de la fiesta profética de la Pascua. Es importante destacar que existen siete fiestas, las cuales están divididas entre las fiestas de la primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de la primavera y las fiestas de otoño. Las fiestas de la primavera está la Pascua, que es la primera de las fiestas, que ya la acabamos de leer. Está la fiesta de los panes y levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Y las fiestas del otoño son la fiesta de Yom Teruah, Yom Kippur y la de los tabernáculos. Es importante destacar que en la primera venida del Mesías, las fiestas de las primaveras tuvieron cumplimiento. Es decir, las cuatro primeras fiestas que hemos destacado tuvieron cumplimiento. La fiesta de la Pascua tiene una fuerte conexión con la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es importante guardar estas fiestas? ¿Por qué es importante observar estas fiestas? ¿Por qué? Porque nos conectan más con el Redentor, nos conectan más con el Mesías. Como ya le dije, todas apuntan al Mesías. Todas apuntan al Mesías. La Pascua apunta a la muerte y crucifixión de Cristo, y cada una de ellas conectan al Mesías. También porque nuestra fe se fortalece. También se comparte en familia. Es grato porque normalmente celebramos fiestas, nos guiamos de fiestas que están establecidas en el calendario grecorromano que utilizamos, las cuales no son bíblicas. Sin número de fiestas, hermano Michael, que seguimos y no están establecidas en la Biblia, como la Navidad. Wow. La Navidad, el día de San Valentín, fiestas que no son bíblicas, pero cuando se habla de fiestas de la Biblia, como estas fiestas que hemos mencionado, la Pascua, los tabernáculos, Yom Kippur, decimos que estas fiestas son de los judíos. Pero entonces las fiestas que tienen un origen pagano, porque usted sabe, decimos que no la guardamos. No, yo no celebro Navidad, pero sí, porque hay cosas que hacemos que atribuyen esa fiesta y la hacemos. Entonces también el día de San Valentín, como acabamos de decir, un sinnúmero de fiestas que están en el calendario grecorromano, que la seguimos y la guardamos, pero cuando se habla de guardar las fiestas establecidas en la Biblia, entonces decimos que ya Cristo nos liberó de la maldición de la ley y que esas fiestas entonces son judías. Entonces, una pregunta, hermano Michael, una pregunta. ¿Cuál es el significado del primer mes? ¿Cuál era el significado de este mes? ¿Y por qué estas fiestas no son del Eterno y no judías? ¿Son estas fiestas judías o son fiestas del Eterno? Bien, es bien interesante porque cuando analizamos el primer mes, que es el mes de Nisan o el mes de Aviv, bien, entonces este es el primer mes que marca un precedente, un antes y un después en la historia del pueblo de Israel, ¿entiendes? Y de nosotros que fuimos injertados, ¿verdad? A ese pueblo, fuimos injertados en el árbol, en el olivo, ¿verdad? Entonces, el mes de Nisan, ese mes, Nisan significa el florecimiento de la redención. Es decir, ¿a qué nos recuerda el mes de Nisan? El mes de Nisan nos recuerda que fuimos rescatados ¿de dónde? De la esclavitud.
Amén. de la esclavitud de Egipto, ¿verdad que sí? Del sistema y de todos, de la idolatría, del mundo y de todo lo que eso representa. Es decir, aquí vemos una representación bien sencilla pero profunda acerca del Mesías. Es decir, aquí estamos viendo la redención si analizamos el primer mes. Es decir, que el hecho de que sea señalado como primer mes para las fiestas, verdaderamente no es por casualidad. El Eterno no hace cosas al azar. Hay un propósito, hay un objetivo. Y cuando nosotros investigamos, estudiamos las escrituras, pues nos damos cuenta de que hay un entendimiento y hay un mensaje para cada uno de nosotros. Así es, muy poderoso. Entonces, es importante destacar que la fiesta de la Pascua para el pueblo judío significa lo que es la salida de la esclavitud de Egipto, todo eso que pasaron durante esos 420 años en Egipto, y para el pueblo cristiano simboliza lo que es la muerte, la crucifixión y nuestra redención. Es decir, entonces también es importante también destacar, me voy a trasladar al libro de Génesis, libro de Bereshit, donde se estableció el tema de los sacrificios. Libro de Génesis. En el libro de Génesis vemos que el hombre peca, el hombre desobedece ante Dios. Y el hombre sintió vergüenza, sintió vergüenza. Y la vergüenza no solamente era porque estaba desnudo, no era simplemente porque estaba desnudo. También la vergüenza era porque estaba fuera de la cobertura de Dios. Cuando usted desobedece a Dios, usted se siente avergonzado. Y esa vergüenza no es sinónimo de desnudez como lo sintieron Adán y Eva, sino usted se siente como que la cobertura del Eterno no está con usted. Usted se siente como, wow, ¿qué fue lo que hice? Se siente como apartado, se siente como alejado. Y eso es lo que hace el pecado, te aleja del Eterno. Así sintieron Adán y Eva cuando desobedecieron al principio. Pero vemos que el Eterno marca un precedente. ¿Qué hizo el Eterno? El Eterno dice que mató un animal, hizo un sacrificio, marcó un precedente, hermano Michael. El Eterno fue el primer sumo sacerdote en la Biblia, en las Escrituras. El primer sumo sacerdote en las Escrituras fue el Eterno. Dice que con ese animal, con la piel de ese animal, le hizo vestiduras. ¿Por qué? Porque el hombre, al pecar, al desobedecer, se sentía lejos de Dios, se sentía fuera de la cobertura del Eterno. Entonces vemos que el Eterno marca un precedente. ¿Y cuál fue el precedente que marcó? Era que para al arrepentimiento, para que el hombre, luego de haber pecado, tuviera arrepentimiento del pecado que había cometido, tenía que haber un sacrificio de una sangre inocente. Y eso marca el precedente de lo que usted conoce. Eso fue el principio de lo que usted conoce que pasó con el Mesías. Tuvo que morir, porque eso fue lo que el Eterno estableció. Así era que tenía que ser. Cuando el hombre desobedeció en el principio, se sintió lejos de la cobertura de Dios. El Eterno marca un precedente, lo cubre, es decir, hace el primer sacrificio. El primer sacrificio lo hizo el Eterno. Entonces, como simbolizando de que para que haya perdón de pecados, tenía que haber un sacrificio de una sangre inocente. Eso era una sombra prácticamente de lo que iba a pasar. Entonces, para seguir, la palabra Pascua significa saltar, entrar, pasar sobre, protegido debajo de las alas del Dios Todopoderoso. Es el comienzo de la redención, Pero también la palabra redención es la palabra hebrea Goel, que significa, que tiene el significado, era como cuando una persona tenía una deuda, era esclavo, entonces venía el Redentor y pagaba esa deuda. En la Biblia tenemos muchas ilustraciones, las cuales explican la obra y papel del Redentor. ¿Qué hacía? ¿Qué tenía que hacer el Redentor? Una de ellas, en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 25, dice, ¿qué quiere decir? Recibir, rescatar. Si un hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. Esa era una de las cosas que hacía. Si también
Si moría alguien, el pariente más cercano se casaba con la viuda, le levantaba descendencia, pero también otra cosa que hacía el que fungía como redentor era que si el pariente que moría había sido asesinado, él se casaba con la viuda, le levantaba descendencia, pagaba cualquier deuda que tuviera para rescatar a su pariente, a su familiar, y también tenía que perseguir a los asesinos de su pariente cercano. Pero en la Biblia hay muchas citas las cuales establecen y hablan del papel del redentor, de personas que fungieron como redentor. Usted conoce la historia de Ruth y Noemí. Habían unos requerimientos que debía tener el pariente cercano. No cualquiera podía fungir como pariente cercano. Lo primero era que, como dice la palabra, tenía que ser cercano. Tenía que ser directamente el pariente más cercano. Lo segundo era que tenía que tener la capacidad de redimir. Tenía que estar en la disposición de redimir, esa es la otra parte. Y lo último, todo se cumplía cuando ya él pagaba el precio por completo. Todo se cumplía cuando él pagaba el precio por completo, entonces ya lo redimió. Y el Mesías cumplió todo eso con nosotros, con la iglesia. Así es. Cumplió todo eso. Fue nuestro pariente más cercano a través de la encarnación. Era capaz de redimirnos. ¿Por qué? Porque fue señalado, fue observado y no se encontró pecado en él. Tenía la voluntad, la disposición de salvarnos, de morir por nosotros. Porque ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Porque se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Es decir, cumplió con ese requisito. Cumplió con ese requisito de tener la disposición de morir, de redimir. Y lo otro era que ya cumplía todo el papel de redimir cuando ya pagaba el precio. Y fue lo que hizo el Mesías. ¿Qué expresó el Mesías cuando estaba en la cruz? Consumado es. Es decir, ya, aquí está el recibo del pago. Es decir, él cumplió cada uno de los pasos que tenía que tener las personas que iba a redimir. Lo cumplió el Mesías también con su obra redentora. También lo cumplió. Entonces vamos a hacer una breve analogía de la vida de Ruth y Noemí y la iglesia. La primera es, la palabra Ruth significa amiga, significa compañera, significa pareja. La iglesia es la novia. Lo segundo es, la novia era gentil y el redentor era judío. Nosotros como iglesia estamos esperando a nuestro redentor para irnos con el Señor y celebrar la boda del Cordero. Entonces, volviendo a tomar el tema de Pesaj, ya hemos explicado, Pesaj, Pascua, para los judíos significaba salir de la esclavitud, salir de todas esas amarguras que pasaron. Para nosotros significa la redención, la muerte y crucifixión de nuestro Mesías, nuestra salvación. Algo realmente poderoso. Entonces, sí, hermano Michael. Algo bien interesante también, que fue con la segunda pregunta que tú no hiciste. Y se encuentra en Levítico capítulo 24, versos 22. Dice, habrá una misma ley para vosotros, tanto para el forastero como para el nativo, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Una sola ley para ambos. Una sola ley para ambos. Es decir, que aquí se responde la pregunta de que si estas fiestas nada más son para los judíos. Exacto. Ahí se responde. Entonces tenemos un precedente aquí verdaderamente de que la Torá es tanto para el extranjero tanto para el gentil como para el judío. Es decir, no hay una división. Para el eterno no hay una división. Realmente. Así es. Lo que pasa es que nosotros mismos hemos decidido alejarnos, tú ves, nuestra cultura de la que nosotros venimos, ¿entiendes? O sea, es salir de Roma, quizás puede ser un poquito fácil, tú ves, pero que Roma salga de nosotros es la parte más difícil. Es difícil. Es que también, tú sabes, las malas interpretaciones al atribuir la palabra ley, como la Biblia no divide, la Biblia Reina Valera que comúnmente leemos los cristianos, no divide lo que es Torá, no divide lo que es ley del pecado, no divide lo que son leyes del matrimonio. Y cuando habla de ley, que dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley, ya está diciendo que creen que se está refiriendo que la Torá es una maldición, no sabiendo que cuando Cristo hablaba, todo lo que Cristo defendía era la Torá. Cuando Cristo decía, escrito está, que dijo, no solo de pan vivir el hombre. ¿Dónde está escrito eso? Deuteronomio, eso está en Deuteronomio. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 4. Entonces,
que está citando la Torá. Y muchas de los textos bíblicos, todo lo que Cristo cuando decía que escrito está, la Biblia no estaba escrita en ese tiempo. Entonces, él lo que citaba, él no estaba citando el Nuevo Testamento porque no estaba escrito. De hecho, ellos estaban viviendo eso y después fue que se comenzó a escribir. ¿Qué era lo que citaba? Citaba la Torá. Entonces, cuando señalaba, cuando hablaba, discutía con los fariseos. Discutía porque los fariseos querían añadir al mandamiento de la Torá, le ponían cerco, le añadían cosas que no estaban escritas. Y eso era lo que el apóstol, eso era lo que Cristo, estaba señalando. Y por eso es la confusión que muchas veces tenemos. Entonces, otra cosa. ¿A qué se debe? A que la Pascua hebrea no coincide con la celebración católica de la Semana Santa. En principio estaban unidas. En principio se estaban unidas, pero todo se debió a partir del año 325, en el Concilio de Nicea. Los cabecillas de la iglesia tradicional decidieron dividirse. Y porque quienes dirigían esa fiesta, conforme a la Biblia, eran los judíos, pero decidieron dividirla, no exactamente los detalles, podríamos traérselo en otro programa. Vamos a ir para ya hacer la relación, para explicar la relación, la conexión que tiene la fiesta de la Pascua con el Mesías, para que usted vea que cuando no se guardan estas fiestas, hermano Marco, cuando no se le da seguimiento a estas fiestas, la gente anda como que no tiene un reloj. Imagínate que tú vivas un día, te levantes sin un reloj. ¿Cómo tú vas a estar? Totalmente desubicado, ¿verdad? Entonces, totalmente desubicado. Tú no vas a saber qué hora es, qué yo tengo que hacer ahora, qué es lo que va a pasar después. Entonces, es así que vive el que no da seguimiento a las fiestas, porque todas son proféticas. Todas son proféticas. El día de hoy vamos a hablar del cumplimiento, porque la primera fiesta, la Pascua, se cumplió. Las fiestas de la primavera se cumplieron con la primera venida del Mesías. Ya lo destacamos. Entonces la Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 6 al 7. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 7. Ok. Capítulo 6, versículos 6 al 7. Ok, dice así: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas, de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es importante destacar que en este texto, en estos dos textos que acabamos de leer, aparecen 7 promesas. Hay 7 promesas, las cuales las 4 primeras tienen una fuerte conexión con las 4 copas que se servían en la celebración de la Pascua. La primera palabra que dice es la palabra os sacaré. Tiene una fuerte conexión con la primera copa, que es la copa de la santificación. La otra es os libraré. Tiene una fuerte conexión con la segunda copa, que era la copa del juicio. La tercera palabra, os redimiré. Tiene una fuerte conexión con la tercera copa, que era la copa de la redención o de la bendición. Os tomaré. La cuarta copa, que era la copa de la alabanza. Yo seré vuestro Dios. Os traeré y os daré. Algo realmente poderoso. Entonces, vamos a analizar ahora las aplicaciones mesiánicas y espirituales de la fiesta de Pesa. Lo primero es, el cordero debía ser apartado durante un año. Eso era lo primero. Está en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3 al 6. Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 6. Realmente fue algo que tuvo cumplimiento en el Mesías. El Mesías tuvo cumplimiento de esto. Lo segundo era, el cordero debía ser sin defecto. Está en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 5. ¿Cuál es su enfoque mesiánico? En la Biblia dice, usted sabe que el Mesías, antes de ser sacrificado, dice que tuvo que pasar por diferentes escenarios. Fue visto por Pilato, por el sumo sacerdote, y dice que ninguno de ellos encontró en él falta alguna. No encontró falta alguna,
para cumplir una de las aplicaciones que tenía también en la Pascua, que el cordero debía ser sin defecto. El cordero era de un año, según Éxodo capítulo 11, versículo 4, versículo 7. Debía ser de un año, prácticamente como el primogénito. Entonces, ¿quién era Jesús? Era el primogénito, fue el primogénito hijo de Dios, y era también el primogénito de María. Y vemos que para Dios, lo que es la palabra primogénito, tenía una gran importancia, en el sentido espiritual. Entonces, otro era Éxodo, debía ser macho, según Éxodo capítulo 12, versículo 5. Es decir, que así como entró, dice la Biblia, el pecado por un hombre, también por un hombre debía entrar, debía ser redimido. Dice así: por haber pecado un hombre, por el pecado vino el hombre al mundo. Romanos 5:12, primera de Timoteo 2, versículo 12 al 14. Por causa de Adán el primer hombre pecó. Así Jesús, que es hombre, debió morir para purgar ese pecado. ¿Te entiende? Entonces, lo otro, el cordero era un cordero por familia. El propósito del Eterno era salvar a cada uno. El cordero se hacía para ellos, sacrificaban ese cordero para salvar a su familia. Pero entonces vemos que Jesucristo viene, muere y salva también a toda la humanidad. Lo otro, el cordero de la Pascua debía sacrificarse antes de las 2 tardes. Está en Éxodo capítulo 12, versículo 6. Habían 2 tardes para la celebración de la Pascua. La primera tarde comenzaba desde la hora sexta hasta la hora novena, que era desde las 12 a las 3 de la tarde. Y la segunda tarde comenzaba desde la hora novena a la hora duodécima, que era desde las 3 a las 6 de la tarde. Y el Mesías tuvo cumplimiento también de esto. ¿Qué fue? Dice que él debía ser sacrificado, el Cordero Pascual, dentro de las 2 tardes, dentro de este espacio que ya lo establecimos, de 12 a 3 y de 3 a 6. Y habían 2 sacrificios, se hacían 2 sacrificios el día de la fiesta de la Pascua. Uno se hacía a la hora tercera, las 9 de la mañana, y otro se hacía en la tarde, en la hora sexta, las 3 de la tarde. Entonces, precisamente en la hora tercera, el Cordero de Dios, cuando el sumo sacerdote estaba sacrificando el primer cordero, ahí también el Mesías estaba siendo crucificado, para que usted vea la conexión que tiene la fiesta de la Pascua con el Mesías. El Cordero estaba siendo sacrificado en el templo por el sumo sacerdote a las 9 de la mañana, y esa misma hora estaba el Mesías siendo crucificado. Oiga, el Cordero en la segunda tarde, donde había también otro sacrificio, por ese sacrificio era voluntario, el Mesías era a las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde precisamente, gloria a Dios, es fuerte, fue que el Mesías, entonces dice la Biblia que suspiró, muy fuerte. Vamos a una breve pausa comercial para seguir con los avances de este tema. Soluciones RAM. Protege a los tuyos con nuestros servicios de desinfección empresarial y residencial, lavado de alfombras, muebles, camas, pulido y cristalizado, brillado de pisos y lavado en general, desinfección contra el COVID-19 y fumigación contra plagas. Contactos 809-399-1056 y en las redes sociales Soluciones RAM. Los expertos en limpieza industrial y residencial. Ok, entonces, como le decíamos, el segundo sacrificio era realizado a las 3 de la tarde, y precisamente cuando era celebrado, cuando se estaba haciendo el segundo sacrificio, ahí también murió el Mesías. Es para que usted vea la fuerte conexión que tiene la celebración de la fiesta de la Pascua con el Mesías. Y asimismo todas las fiestas del Eterno apuntan al Mesías. Hermano Michael, antes de continuar con cada una de esas aplicaciones que apuntan de la Pascua, que apuntan al Mesías, yo tengo una pregunta. Usted sabe que comúnmente entendemos que el Mesías murió un viernes y resucitó un domingo. Entonces,
¿puede usted demostrar bíblicamente que haya sido en otra fecha, no específicamente el viernes? Porque sí, de algo estamos claros, que resucitó el domingo, el primer día. Pero como que no se entiende, porque según la profecía debía durar 3 días y 3 noches. Y cuando se cumpliera en ese plazo, entonces debía resucitar. Fluye, hermano Michael. Así es. Bueno, según varias personas, especialmente lo que estudiamos raíces hebreas y tanto judíos como personas que nos acercamos, ¿verdad? Muchos concordamos con que él murió el miércoles, bien, y resucitó el sábado al anochecer, bien. Entonces, para poder sustentar un poco esto, me gustaría entonces que puedas acompañarme con algunas lecturas, ¿verdad? Para así poder ir lo más posible rápido en el tiempo, poder entonces ir corroborando, ¿verdad? Lucas 22 del 13 al 15, vamos a ver qué tenemos y cómo podemos entonces ir siguiendo ese cronómetro, ese reloj, esa línea del tiempo, ¿verdad? Para que tengamos una idea más o menos de Lucas 22. Lucas 22 del 13 al 15. Ok, en el nombre de Jesús. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Así es. Entonces, aquí como vemos, ¿sabe? La Pascua, ¿verdad? Ya nuestro hermano Harry hablaba acerca de esto ya. Era una fiesta, ¿verdad? Que se celebraba, una de las primeras, ¿verdad? Que nos trasladaba de la esclavitud, ¿verdad? Para llevarnos hacia la libertad que viene a través de ese cordero, ¿verdad? Que iba a ser crucificado, ¿verdad? Que sí. Todo apuntaba a lo que había de venir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver Lucas 14 del 26. Lucas 14, 26, vamos a ver. Lucas 14 al 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre... No, perdón, Marcos 14, perdón. Ok, Marcos 14, 26. Sí, así es. Ok, dice así: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Sí, el M también, el 38 y el 41, ese mismo. Ok, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Así es, aquí vemos como ya el Mesías aquí, de Jesucristo, estaba aquí preparándose y él sabía que venía la hora de su muerte. Entonces ya eso ya nos va dando una idea, ya aproximadamente si estábamos en la Pascua ya. Entonces verdaderamente se estaba hablando ya y era de noche aquí prácticamente. Entonces aquí vemos que como cita y data, Jesús fue y subió a orar con sus discípulos, pero no fueron todos, sino que fueron solamente 3. Eso tiene otra explicación y tiene un mensaje bien interesante. Pero entonces aquí vemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué decir? Que entonces fue, entonces aquí, ¿qué día fue entonces? Fue entonces aquí, vemos el miércoles, ¿verdad? 14 de Nisan. El miércoles por la noche, ¿verdad? Ok, empieza el martes, pero el martes no sucedió nada. Estamos hablando entonces, el miércoles por la noche está sucediendo todo esto. Vienen las oraciones. Exacto. Y todo lo que está sucediendo. Vamos por ahí. Entonces vamos a seguir, vamos a leer lo más rápido posible para ganar tiempo. Entonces vamos a leer entonces ese mismo Marcos 14, el versículo 52. Vamos a ver. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Bien. Sí, entonces ya vemos cómo la cosa se va preparando. Vamos a léete el 51. El 51, verso 1, el 25 y el 33. Vamos a ver. Capítulo 51. El Marcos 15. El 1, el 25 y el 33. Ok. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Ese es el 1. El 2 ahora. No, el 25. Ok. Era la hora tercera cuando le crucificaron. A 9 de la mañana, como dijimos. O sea, entonces, basándonos en el anterior, en el verso 1, nos damos cuenta aquí que fue
fue de noche que fue entregado. O sea, Sí. todo ese suceso, Exacto. aunque le estamos leyendo así, pero todo ese suceso fue en la misma noche, ¿verdad? Él fue a orar, ¿verdad? Porque ya sentía esa agonía. Dice que los sudores eran como si fueran gotas de sangre. Bien, entonces todo eso sucedió en la noche, cuando vinieron aquella persona buscándole, todo eso, y viene que también Pedro le corta la oreja. Sí. Todas esas cosas suceden en esa misma noche, bien. Entonces, ¿qué sucede aquí? En el que tú leíste en el 25, como tú lo viste, entonces ahí nos dice más o menos en qué tiempo fue entregado. Léelo de nuevo, por favor. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Así es. Y la hora tercera, Jacobo, ¿cuál es la hora tercera? Las 9 de la mañana. Y era de mañana. Exactamente. Entonces, léete entonces el 33. El 33 dice, cuando vino a la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Exactamente. Es decir, él fue entregado, ¿verdad que sí? Él fue, ¿entiendes? Ya fue apartado, fue entregado, ¿entiendes? Entonces ya entre la primera, ¿verdad? Y entre la hora sexta y la hora novena, ¿qué dice? Dice, y a la hora novena Jesús clamó a la gran voz diciendo, Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente. Entonces aquí ya vemos, o sea, todo el transcurso, vemos que entonces aquí muere. Eso muere aquí. Ahora bien, ¿qué pasa? Que de acuerdo a estas fiestas, hay un sábado que no es un sábado cualquiera. Hay un sábado que es el sábado de sábados, que es conocido como el Shabbat Shabbatón. Entonces, ¿qué sucede Sábado aquí? alto. Exactamente. Es que eso iba a ser prácticamente a la puesta del sol. Entonces, ¿dónde que está la situación? Y que dentro de nuestra mentalidad, dentro de lo que nosotros conocemos, se nos hace un poquito difícil entender el asunto de 3 días y 3 noches. Se nos hace difícil entender eso, porque en el calendario judío, hebreo, ya, por ejemplo, hoy es sábado, ¿verdad que sí? Pero ya la puesta del sol del día de hoy ya no es sábado para ellos, es domingo. Sí. Entonces eso a nosotros nos genera un poco de confusión, y también se nos dificulta un poco entender esto. Bien. Entonces, ya aquí vamos viendo entonces cómo Jesús fue entregado. Entonces, vimos que él muere el miércoles, ¿verdad? Pero en ese mismo miércoles suceden varias cosas más. Quiero que me lea el 34 al 37 del mismo Marcos 15. 34 al 37 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una esponja en vinagre y poniéndola en una cuña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Sí, exactamente. Aquí definitivamente vemos que él muere aquí. Léeme Juan 19:31. Juan 19:31, Juan 19:31. Ok, Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Llegaron a Pilato, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuese quitado de allí. Perfectamente. Entonces, vemos que aquí, ¿verdad? Jesús muere el miércoles, ¿verdad? Pero ese mismo miércoles, como el día siguiente, que es a la puesta del sol, ¿verdad? El día siguiente es un día de gran solemnidad. Los panes y levaduras. Exactamente, es un día de gran solemnidad que es el gran Shabbatón. Bien, entonces aquí, ¿qué sucede aquí? Entonces ellos deciden preparar el cuerpo, asegurarse de que él verdaderamente murió, que es un procedimiento que lo hacen ellos precisamente. Ellos decidieron hacerlo antes ¿para qué? Para cuando llegue, ¿entiendes? Para cuando llegue la puesta del sol, que ya viene siendo ya el jueves, ¿entiendes? El jueves por la noche, entonces ahí no choque con esta festividad, con esta solemnidad de esta fiesta. Bien, entonces ya vamos bien. Entonces ¿qué vemos? Vemos entonces el miércoles en la noche, ¿verdad? El martes por la noche, vemos que él sale ora, ¿verdad? Se va con su discípulo, es entregado, todo preparado. Entonces el miércoles, ¿verdad? El miércoles muere, expira, todo ese tipo de cosas, se prepara todo ya, ¿verdad? Para su sepultura y todo eso. Entonces, vemos entonces aquí ya como todo se prepara aquí. Entonces, el jueves no hay nada.
Bien, no hay nada porque es una Panes, panes sin levadura. santa convocación. Es decir, entonces que desde el jueves por la noche, que es el mismo miércoles para nosotros en la noche, hasta el jueves por la mañana, no hay nnada. Una cosa. Entonces, yo podría decir entonces, hermano Michael, que la confusión estuvo aquí. Al decir el día de reposo, gran día de reposo, es decir, un día de reposo de gran solemnidad, al mencionar la palabra reposo, automáticamente es el sábado, era el día de reposo. Entonces, como era el otro día, ahí fue entonces la confusión. Al no conocer la cultura de que habían días, ¿verdad? Días establecidos que eran días de reposo también, solamente si eran una fiesta, si se iba a celebrar una fiesta, ya eso era un día de reposo. Al decir día de reposo ahí, ya hubo una confusión entonces ahí. Sí, no, porque este sábado es tan especial, inclusive alude tanto al Mesías y a la venida del Mesías, que esto es un día cualquiera, o sea, que puede caer en cualquier día. Exacto. Puede caer lunes, martes, Sí. miércoles, jueves, no importa, ¿entiendes? O sea, precisamente por eso, porque es un día inesperado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, vamos a leer entonces Marcos 16, vamos a ver, Marcos 15, 42, 47, yo creo que tú lo leíste, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ok, vamos a Marcos 16 para avanzar un poquito, ¿verdad? Marcos capítulo 16. Sí, así es. Ok, versículo. Versículo 1. Sí, así es. Ok, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí, verdad? Vimos que este jueves es un día especial, ¿verdad? Viene siendo... Un día de descanso porque se celebraba la fiesta de los panes. Exactamente, es un sábado especial, pero es un sábado anual, eso no es un sábado semanal. No. Pero el sábado semanal empezaba el otro día. Sí. Empezaba el otro día, que es el viernes. El viernes 6 de la tarde. a la puesta del sol. Entonces, ¿qué es lo que dice el verso 1 de Marcos capítulo 16? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Entonces, que ya, ¿verdad? Jesús muere el miércoles, ¿verdad? El miércoles, pasó todo miércoles, dice que había una gran oscuridad, en la mañana, en la tarde, todo eso. Entonces ya viene el jueves, que es ¿verdad? El día especial. Ok, ese día no se hace nada, ni en la mañana ni en la tarde, ¿verdad? Entonces viene el viernes, ¿verdad? Ok, ese viernes estas mujeres ya están preparando las especies aromáticas y todo eso. Entonces, ¿qué sucede entonces? Luego de eso, que es el viernes por la mañana, el viernes a la puesta del sol, hasta el sábado a la puesta del sol, luego de eso entonces, ellas van y se presentan ¿a dónde? Se presentan al lugar donde Jesús, ¿verdad? fue sepultado, ¿entiendes? Entonces, vamos a leer entonces Lucas 24:1. Ok, Lucas 24:1 dice... No, Lucas 23:56, perdón. Ok, y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ese sí era el día de reposo. Exactamente, ese era el día de reposo semanal. Exacto. Ese era el común, el semanal. Viernes a partir de las 6 de la Exactamente, tarde. es decir, ya ellas tenían esos preparativos ahí, ¿entiendes? De especies aromáticas para cuando pasara el día de reposo, entonces ir y llevar, ¿verdad? Y ungir, ¿verdad? El cuerpo de Jesús, ¿verdad? Que supuestamente iba a estar ahí. Entonces, es bien interesante todo esto. Vámonos entonces, Lucas 24:1. Lucas 24 del 1 al 3, para ganar El tiempo. primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Exactamente. Entonces ¿qué estamos viendo aquí? Que ellas no fueron el día de reposo, no podían ir. Entonces, ellas fueron ¿cuándo? Pasado el día de reposo. ¿Qué fue cuándo? El primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo. Pero ¿qué pasa? Cuando ellas van el domingo, ya Jesús no estaba ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús no resucitó el domingo. Él resucitó el sábado por la noche. ¿Entiendes? Ahí sí. Entonces ¿qué sucede aquí entonces? Entonces que ya van, ¿entiendes? Ya van aquí el domingo, o sea, porque ellas tienen que esperar que pase el sábado, ¿entiendes? Entonces van el domingo, entonces van y lo encuentran ahí, entonces se entiende aquí entonces que él resucitó el domingo, ¿entiendes? Porque ellas van ahí, pero ellas fueron, porque ellas tienen que esperar que pasara el sábado, ¿entiendes?
Entonces, ya aquí vemos aquí tenemos pincelada, más o menos, vemos fundamento del por qué fue el miércoles y no el domingo. Es decir, sino, matemáticamente hablando, si le buscamos la lógica, 3 días y 3 noches, desde el viernes hasta el domingo, No hay 3 días y 3 no noches. cuadran. No, O sea, no cuadra. es una matemática que no cuadra. Vamos No a leer el 6 y el 7 de ese mismo. El 6 y el 7 para terminar. Y Juan capítulo 20, versículo 1. Lucas 24, 6 y 7. Exactamente. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así es. Y por último, Juan capítulo 20, versículo 1. Ok, Juan capítulo 20, versículo 1. Juan capítulo 20, versículo 1. Entonces, Bien dice... interesante. Dice ahí: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y así, ella fue bien temprano, ¿eh? Sí, ya Bien vi. temprano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Que como ustedes saben, en el calendario judío y todo eso, acuérdense que la puesta del sol ya es otro día. Ya empieza el día. Es otro A partir día. de las 6 de la tarde, para que entiendan. Exactamente, que para nosotros es a partir de las 12 de la noche. Exactamente. Entonces, ¿sí? No, entonces ya más o menos en vista a lo que estamos viendo, que todo fue filtrado por las escrituras. Entonces, basándonos en eso, entonces ahí sustentamos de que fue un miércoles y no un domingo. Exacto, excelente, excelente. Realmente, nada más, en cálculo matemático que se hace de viernes a domingo, ahí no hay 3 días y 3 noches. Nada más con eso se puede demostrar que no fue necesariamente el viernes como se nos ha enseñado. Entonces ya estamos ya casi concluyendo. Hay quedan todavía varias aplicaciones de cosas que se hacían en la fiesta de la Pascua que tienen conexión y que Jesucristo cuando celebró la fiesta de la Pascua y en su muerte dio cumplimiento, pero serán abordadas en otro programa. Sí, hay algo que antes de terminar quiero destacar. En la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua judía, ellos ponían tres copas. Ya mencionamos cuatro copas, que eran las 4 copas que ponían. Entonces ponían 3 copas, simbolizando a Abraham, Isaac y a Jacob. Y la última copa, 3 la llenaban y la última la ponían boca abajo. La ponían boca abajo, como simulando de que alguien iba a venir que la iba a poner boca arriba. Es decir, simulando al Mesías, es decir, esperando al Mesías. Ellos ponían 3 copas llenas de vino, simbolizando a Abraham, Isaac y a Jacob. Y una copa la ponían boca abajo, y simbolizando al Mesías, que era que iba a tomar de esa copa. Y eso tuvo cumplimiento, hermano Michael. Eso tuvo cumplimiento. No sé si tú recuerdas cuando Pedro le mochó la oreja al soldado llamado Malco. Jesucristo le dijo: no, yo tengo que beber de esa copa. Le dijo: yo no voy a beber yo de la copa de mi padre. Entonces ahí vemos que tiene cumplimiento. ¿A qué copa se estaba refiriendo Cristo? A esa copa. Ahí él estaba diciendo: yo soy el Mesías. Él estaba diciendo: yo soy el Mesías, yo tengo que tomar esa última copa que ellos conocían según la tradición, porque ellos celebraban la Pascua, y al celebrarla ellos ponían esas 3 copas llenas y ponían esa vacía, porque sabían que el Mesías era que iba a tomar de esa copa. Es decir, Jesucristo en todo lo que hizo, dio cumplimiento a la fiesta de la Pascua. Y algo también muy importante: había un día establecido en la Biblia, en el libro de Levítico capítulo 23, están establecidas cada uno de los días para celebrarse esas fiestas. Hay un texto que dice: hagan esta fiesta en memoria de mí. Jesucristo, antes de morir, que está celebrando la Pascua con sus discípulos, dice: hagan estas fiestas en mi nombre. Los cristianos celebran la Santa Cena, la celebran, pero la celebran ¿cómo? ¿Cómo comúnmente la celebramos? Cada 3 meses, cada 6 meses, anual. Algunas iglesias lo hacen de forma diaria, mensual. Es decir, no hay un día establecido. ¿Por qué? Porque este texto dice: cada vez que la hagan, háganla en mi nombre. Es decir, en memoria de mí. Entonces, pero tú lo que no sabe, o lo que muchas veces no sabemos, que Jesucristo no estaba hablando con dominicanos.
No estaba hablando con dominicanos, estaba hablando con judíos que conocían cuál era el día establecido en la Torá para celebrar esa fiesta. Así es. Que bíblicamente, según Levítico capítulo 23, versículo 5 en adelante, es el día 14 de Nisan o Aviv. Aviv, nombre bíblico, Nisan, el nombre babilónico que luego se le dio. Es decir, hay un día establecido para eso, pero normalmente yo creo que usted entienda que Pascua no es Semana Santa, no es Santa Cena. Pascua no es Santa Cena, Pascua es Pascua. Y Jesucristo la celebró y cumplió con todo el requisito, con todo lo que se hacía en esa fiesta. Y también Pascua no es un día cualquiera, mensual, no es diario. Había un día establecido porque Jesucristo cuando dijo, hagan esto en memoria mía, le estaba diciendo, hablando con judíos, y no era específicamente, ellos entendían que debían hacerla ese día en específico, día 14 de Nisan. Dios le bendiga de una manera muy especial. Ya se nos acabó, se nos terminó el tiempo. Vamos a tener que continuar para poder dar las conclusiones ya definitivas y que pueda haber un mejor entendimiento del desglose de este tema. Bendiciones. Soluciones RAM. Protege a los tuyos con nuestros servicios de desinfección empresarial y residencial, lavado de alfombras, muebles, camas, pulido y cristalizado, brillado de pisos y lavado en general, desinfección contra el COVID-19 y fumigación contra plagas. Contactos 809-399-1056 y en las redes sociales Soluciones RAM, los expertos en limpieza industrial y residencial. Soluciones RAM. Protege a los tuyos con nuestros servicios de desinfección